¿Alguna vez te ha pasado que comes algo completamente normal y apenas unos minutos después tu abdomen comienza a inflarse hasta sentirse duro, tenso, incómodo, como si fuera un globo a punto de explotar? Esa sensación de presión interna, de gases que no sabes cómo controlar, puede aparecer sin aviso y arruinarte el momento. Pero lo más difícil no es solo lo físico, no es solo el malestar, es todo lo que viene con eso, porque de repente dejas de sentirte cómodo contigo mismo. Empiezas a preocuparte por si alguien lo nota, por si hay ruidos, por si tienes que levantarte incómodo en medio de una conversación. Y sin darte cuenta, comienzas a evitar situaciones, salir a comer, reunirte con amigos, incluso disfrutar de algo tan simple como una comida tranquila. No es solo el gas, es cómo te hace sentir. Y entonces aparecen esas preguntas que se repiten en silencio. ¿Por qué todo lo que como me cae mal? ¿Por qué mi abdomen se pone duro como una piedra después de comer? ¿En qué momento mi cuerpo dejó de funcionar como antes? Lo más común es pensar que el problema está en el colon, que está sucio, que necesita limpiarse, desintoxicarse o resetearse con algún método rápido. Pero aquí es donde quiero que hagas una pausa, porque lo que te voy a decir cambia completamente la forma de ver este problema. No se trata de que tu cuerpo esté fallando, no se trata de que necesites un detox. En la mayoría de los casos, el verdadero problema está en algo mucho más simple, pero también mucho más ignorado. Tres errores muy específicos que estás cometiendo con tres alimentos comunes. Alimentos que incluso pueden parecer saludables, pero que, dependiendo de cómo los consumas, pueden fermentar, producir gas y dejarte inflado durante horas. Con el tiempo, muchas personas que viven con esta incomodidad empiezan a cambiar su comportamiento sin darse cuenta. Ya no comen con tranquilidad, ya no disfrutan la comida como antes, empiezan a evitar ciertos alimentos, luego otros más, hasta que terminan comiendo cada vez menos, no porque quieran, sino por miedo. Miedo a sentirse hinchados, a que el abdomen se les ponga duro, a que aparezcan los gases en el momento menos oportuno. Y poco a poco, también comienzan a evitar salir, rechazan invitaciones, prefieren quedarse en casa antes que pasar por esa sensación incómoda frente a otros. Lo más difícil es que esto no se queda solo en lo físico. Se convierte en un ciclo emocional y corporal que se repite una y otra vez. Comes algo y te inflamas. Esa inflamación te genera estrés, incomodidad, frustración. Y ese mismo estrés afecta directamente tu intestino, haciéndolo más lento, más sensible, más reactivo. Entonces, la próxima vez que comes, el problema es aún peor. Más gases, más presión, más malestar. Y así, sin darte cuenta, entras en un círculo del que parece imposible salir. En medio de esa desesperación, muchas personas buscan soluciones rápidas. Prueban medicamentos, infusiones milagro, productos detox, laxantes o métodos agresivos que prometen limpiar el intestino de un día para otro. Al principio parece que ayudan, pero en realidad muchas veces hacen lo contrario. Irritan un intestino que ya está sensible, alteran la microbiota y debilitan el funcionamiento natural del cuerpo. El resultado es claro. El intestino se vuelve más dependiente, más lento, más inestable, y los gases no desaparecen, incluso pueden empeorar. Y aquí es donde aparece la verdad que casi nadie te dice, pero que puede cambiarlo todo. No estás enfermo, estás atrapado en un ciclo. Un ciclo donde el miedo, los hábitos y las soluciones equivocadas están alimentando el problema en lugar de resolverlo. Hay una idea que se ha repetido tanto que muchas personas ya la aceptan como verdad sin cuestionarla. Si tengo gases, si estoy hinchado, es porque tengo el intestino sucio y necesito limpiarlo. Y a partir de esa creencia empiezan los errores. Test depurativos, vinagre, laxantes, fórmulas agresivas, ayunos innecesarios, mezclas que prometen vaciar el colon en una noche, todo bajo la misma lógica, sacar, limpiar, arrastrar. Pero aquí es donde conviene detenerse, porque esa forma de entender el problema no solo es incompleta, en muchos casos empeora todo. La realidad es mucho más simple y también más tranquilizadora. El gas por sí mismo no es algo anormal. Todos producimos gas, es parte natural del proceso digestivo. Cuando usted come, ciertos alimentos llegan al intestino y su microbiota hace su trabajo. Esa fermentación forma parte de una digestión viva y normal. El problema no es que exista gas. El problema aparece cuando hay demasiado, cuando el intestino lo produce en exceso, lo acumula, no lo mueve bien o reacciona con demasiada sensibilidad. Ahí es cuando la persona siente que el abdomen se pone duro, que la ropa aprieta, que la digestión se vuelve pesada y que comer deja de ser algo tranquilo. Por eso la idea más importante que debe quedarse con usted es esta: el gas no es el problema, el exceso sí. Y esa diferencia cambia todo. Porque si el error no está en tener gas, entonces la solución no puede ser castigar al intestino como si estuviera sucio. La solución está en entender por qué está fermentando de más, por qué se mueve lento, por qué acumula lo que antes manejaba mejor.
En otras palabras, usted no necesita limpiar a ciegas. Necesita controlar el sistema. Necesita ayudar a su intestino a funcionar con más ritmo, con menos irritación, con menos fermentación excesiva y con mejores hábitos alrededor de la comida. Cuando uno entiende esto, deja de pelearse con su cuerpo y empieza a trabajar con él. Y ahí es donde aparecen las mejoras reales. Para entender de verdad por qué aparece esa hinchazón que parece convertir el abdomen en una piedra, hay que mirar el proceso con calma y sin miedo. Lo primero es comprender qué es la fermentación. Cuando usted come ciertos carbohidratos, especialmente algunos que no se digieren por completo en el intestino delgado, esos restos llegan al colon. Allí viven miles de millones de bacterias que forman parte de su microbiota y que cumplen funciones importantes para la salud. Esas bacterias hacen su trabajo, fermentan esos compuestos, y como resultado de esa fermentación, se produce gas. Hasta aquí, todo es normal. El gas no significa que algo esté podrido ni que el intestino esté sucio. Significa que hay actividad bacteriana. El problema aparece cuando esa fermentación se vuelve excesiva. ¿Y por qué se vuelve excesiva? Aquí entra el segundo factor clave, la motilidad. La motilidad es la capacidad del intestino para mover su contenido con ritmo y eficacia. Cuando el intestino se vuelve lento, la comida permanece más tiempo dentro. Y cuanto más tiempo se queda, más tiempo tienen las bacterias para fermentarla. Más fermentación significa más gas. Más gas significa más distensión, más presión y más sensación de pesadez. Por eso muchas personas notan que por la mañana están mejor, pero a medida que avanza el día, el abdomen se va hinchando. No necesariamente porque hayan comido algo malo, sino porque el contenido intestinal se ha ido acumulando y fermentando durante horas. A esto se suma un tercer factor, que muchas veces es el más ignorado, el comportamiento al comer y vivir. Comer rápido, por ejemplo, no solo dificulta la digestión, también hace que trague más aire. Ese aire entra al sistema y aumenta aún más la sensación de distensión. Beber muy poca agua durante el día endurece las heces y hace que el tránsito se vuelva más lento, lo que favorece tanto el estreñimiento como la fermentación prolongada. Y si además la persona se mueve poco, pasa muchas horas sentada o se acuesta justo después de comer, el intestino pierde todavía más ritmo, se vuelve perezoso, lento, menos eficiente. Entonces el problema ya no depende solo del alimento, sino del contexto completo en el que ese alimento entra al cuerpo. Por eso hay personas que comen lo mismo que antes, pero ahora se inflaman mucho más. No siempre es porque el alimento haya cambiado. Muchas veces ha cambiado el intestino, se mueve más despacio, está más sensible, tiene menos agua, menos estímulo y más tensión. La combinación de fermentación excesiva con motilidad lenta crea el escenario perfecto para que aparezcan gases, dolor, hinchazón y esa sensación de que todo cae mal. Y aquí está la idea más importante de toda esta parte, la que cambia por completo la forma de entender el problema. El problema no es lo que comes, es cuánto tiempo se queda. Porque cuando el intestino mueve bien, tolera mucho mejor. Pero cuando retiene demasiado, incluso alimentos normales pueden convertirse en combustible para la distensión. Si tuviéramos que simplificar todo lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo en este momento, podríamos reducirlo a dos causas principales. No son 10, no son complicadas y tampoco requieren fórmulas difíciles de entender. Son dos factores claros que, cuando se combinan, explican la gran mayoría de los casos de hinchazón, gases y malestar digestivo que tantas personas sufren a diario. El primero es la fermentación excesiva. Como ya vimos, la fermentación es un proceso natural. Ocurre cuando las bacterias del intestino descomponen ciertos alimentos, especialmente algunos carbohidratos. El problema no es que esto suceda, sino que suceda en exceso. Cuando hay demasiada fermentación, se produce más gas del que el cuerpo puede manejar cómodamente. Esto genera presión, distensión y esa sensación de abdomen inflado que aparece incluso después de comidas normales. El segundo factor es la motilidad lenta, es decir, un intestino que se mueve despacio, que no avanza el contenido con el ritmo adecuado. Cuando esto ocurre, los alimentos permanecen más tiempo dentro del sistema digestivo, y ese tiempo extra es clave, porque mientras más tiempo se queda la comida en el intestino, más oportunidad tienen las bacterias para fermentar, más gas se produce, y más difícil se vuelve eliminarlo. Ahora bien, cada uno de estos factores por separado ya puede generar molestias, pero cuando se combinan, el efecto se multiplica. Un intestino lento más una fermentación elevada es la fórmula perfecta para la hinchazón persistente, los gases constantes y la sensación de pesadez que no desaparece fácilmente. Es ahí donde muchas personas sienten que todo les cae mal, cuando en realidad lo que está fallando no es el alimento, sino la dinámica interna del sistema digestivo. Por eso, si hay una idea que debe quedarse con usted, es esta: gas más tiempo igual a inflamación. No es magia, no es casualidad.
es un proceso lógico. Cuanto más gas se produce y más tiempo permanece dentro, mayor será la distensión y el malestar. Entender esto cambia completamente la forma de abordar el problema, porque deja de ser una lucha contra los alimentos y se convierte en una estrategia para reducir la fermentación excesiva y mejorar el movimiento del intestino. Y cuando esos dos factores se corrigen, muchas veces el alivio llega de forma natural, sin necesidad de medidas extremas. Ahora que entendemos el mecanismo, llega la parte más importante y práctica, los tres alimentos que, en muchísimas personas, están detrás de esa hinchazón constante. No porque sean malos, sino por cómo se consumen. Primero, las legumbres. Frijoles, lentejas, garbanzos. Son alimentos nutritivos, ricos en fibra y proteína, pero también contienen carbohidratos que el intestino no digiere completamente. Estos llegan al colon y fermentan, produciendo gas. El error más común no es comerlas, sino cómo se comen, en grandes cantidades, sin preparación adecuada y con un intestino que no está adaptado. Muchas personas pasan semanas sin consumirlas y de repente comen un plato grande. El resultado es predecible, hinchazón intensa. La solución no es eliminarlas, sino reintroducirlas con estrategia. Empezar con pequeñas porciones, bien cocidas, idealmente después de haberlas remojado, y aumentar poco a poco. Porque la clave aquí es clara, tu int necesita adaptarse. Segundo, los lácteos. Con el paso de los años, muchas personas producen menos lactasa, la enzima que permite digerir la lactosa. Cuando la lactosa no se digiere bien, llega al colon y fermenta, generando gases, dolor y distensión. El error es insistir en consumirlos todos los días como si el cuerpo no cambiara. No es que el alimento sea el problema en sí, es que el cuerpo ya no lo procesa igual. La solución es simple y práctica: probar versiones sin lactosa, reducir la cantidad o hacer un pequeño test eliminándolos unos días para observar la reacción. Muchas personas descubren que al hacer este ajuste su abdomen cambia por completo, y aquí hay una idea clave que libera culpa: no es intolerancia, es evolución. Tercero, las verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor o el repollo, y también la cebolla cruda. Son saludables, sí, pero altamente fermentables en intestinos sensibles. El error más común es consumirlas crudas, en grandes cantidades, y sobre todo por la noche, cuando el intestino ya está más lento. Eso crea el escenario perfecto para la fermentación excesiva. La solución no es dejar de comerlas, sino cambiar la forma, cocinarlas al vapor o salteadas, en porciones moderadas y preferiblemente al mediodía, cuando el cuerpo está más activo. Muchas personas descubren que al hacer este simple cambio dejan de inflarse, porque la clave no está en eliminar alimentos, sino en entenderlos. Como dice la idea central, no cambies el alimento, cambia la forma. Hay errores muy comunes que muchas personas cometen con la mejor intención, pensando que están ayudando a su intestino, cuando en realidad lo están empeorando. El primero de ellos es el uso de métodos detox agresivos. Tés, limpiadores, laxantes herbales, mezclas milagro o productos que prometen vaciar el colon rápidamente. Aunque al inicio pueden dar una sensación de alivio, en el fondo irritan la mucosa intestinal, alteran la microbiota y debilitan la capacidad natural del intestino para moverse por sí solo. Con el tiempo, el resultado es un intestino más sensible, más dependiente y más propenso a producir gases. El segundo error es el uso incorrecto de la fibra. Muchas personas, al escuchar que la fibra es buena, aumentan su consumo de forma brusca o la utilizan sin suficiente agua. Esto, lejos de mejorar, puede empeorar el problema. La fibra sin hidratación adecuada se vuelve densa, pesada, difícil de mover. En lugar de ayudar al tránsito intestinal, actúa como una especie de cemento dentro del sistema, aumentando la presión, la fermentación y la sensación de hinchazón. No es que la fibra sea mala, es que debe introducirse de forma gradual y siempre acompañada de líquidos y movimiento. El tercer error, y uno de los más determinantes, tiene que ver con el comportamiento diario. Comer rápido, sin masticar bien, hace que trague aire y dificulta la digestión. Ese aire se suma al gas producido internamente y aumenta la distensión casi de inmediato. Además, muchas personas terminan de comer y se sientan o se acuestan directamente. Esto reduce aún más la motilidad intestinal, favoreciendo que los alimentos permanezcan más tiempo en el sistema y fermenten más. Es una combinación silenciosa, pero muy poderosa. Por eso, la idea más importante que debe recordar no es solo qué hace, sino cómo lo hace. Porque al final, el problema no está únicamente en los alimentos o en las soluciones que intenta aplicar, sino en la forma en que las aplica. Como resume perfectamente este insight, no es lo que haces, es cómo lo haces. Si realmente quiere que su abdomen deje de sentirse como un globo y que su intestino vuelva a trabajar con más normalidad, no necesita una solución agresiva, necesita un sistema, un marco simple, repetible y amable con su cuerpo.
porque el intestino no responde bien a los extremos, responde al ritmo, y cuando usted le da ese ritmo todos los días, muchas veces el cambio empieza a notarse antes de lo que imagina. El primer pilar es el agua. No hablamos de obligarse a tomar litros de golpe, sino de comenzar el día con un vaso de agua tibia. Ese gesto, tan sencillo, puede estimular el reflejo natural del intestino y ayudar a que el tránsito se active por la mañana. En muchas personas el problema no es solo lo que comen, sino que el intestino empieza el día dormido. El agua tibia funciona como una señal suave, es hora de moverse. El segundo pilar es el movimiento. Después de comer, una caminata lenta de 10 minutos puede marcar una gran diferencia. No es para hacer ejercicio intenso ni para quemar calorías. Es simplemente para ayudar a que el intestino avance, a que el gas se desplace y a que la digestión no se quede estancada. Quedarse sentado inmediatamente después de comer es una de las formas más fáciles de empeorar la hinchazón. El intestino necesita movimiento, aunque sea suave. El tercer pilar es el ritmo. El cuerpo funciona mejor cuando tiene horarios más o menos estables. Intentar ir al baño siempre en una franja parecida, sin prisa y sin forzar, ayuda a educar el intestino. Muchas personas viven esperando tener ganas y, cuando no aparecen, se frustran. Pero el intestino también aprende por repetición. Si usted le ofrece una rutina, con tiempo y calma, empieza a responder mejor. El cuarto pilar es la postura. Parece un detalle menor, pero no lo es. Cuando evacúa, elevar ligeramente los pies con un banquito pequeño cambia el ángulo de la pelvis y facilita la salida sin tener que hacer tanta fuerza. Es una ayuda mecánica, simple, pero muy eficaz para muchas personas con estreñimiento o evacuación incompleta. Y el quinto pilar es el masaje abdominal. Con movimientos suaves, siguiendo el recorrido del colon, puede estimular el tránsito y ayudar a mover el gas atrapado. No se trata de apretar ni de causar dolor, sino de acompañar al intestino con una señal física de calma y dirección. Si junta estas 5 piezas, empieza a ver la lógica completa. Agua para activar, movimiento para avanzar, ritmo para educar, postura para facilitar y masaje para acompañar. Eso es un sistema. Y por eso la idea más importante de esta parte es esta. El intestino responde al ritmo. Cuando usted se lo da, deja de pelear con su cuerpo y empieza a ayudarlo de verdad. Si quiere notar un cambio real sin recurrir a medidas agresivas, lo mejor es seguir un protocolo sencillo de 7 días. No se trata de limpiar el intestino, sino de darle orden y observar cómo responde. Ese es el objetivo principal, ganar predictibilidad, es decir, entender qué le inflama, qué le ayuda y cómo volver a sentirse en control. Durante el día 1 y 2, la meta es bajar la irritación y darle descanso al sistema. Aquí conviene simplificar la alimentación, evitar los detonantes más obvios de gases, comer despacio, beber agua tibia por la mañana y hacer una caminata suave después de comer. En esta fase no se busca experimentar, sino desinflamar. En el día 3, puede añadir una pequeña cantidad de fibra suave, como avena o chía bien hidratada. Muy poca, con suficiente agua, observando si el abdomen la tolera bien. La idea no es llenar el intestino de fibra, sino enseñarle a moverse con suavidad. Entre el día 4 y el día 6 empieza la fase de prueba. Aquí reintroduce, de uno en uno, los grupos de alimentos que más suelen generar dudas. Primero una pequeña porción de legumbres bien cocidas, luego probar lácteos sin lactosa o una cantidad pequeña de yogur natural y después verduras cocidas en lugar de crudas. El objetivo es ver qué sucede con cada uno, sin mezclar demasiados cambios al mismo tiempo, y el día 7 sirve para estabilizar. Ya no está adivinando, está observando patrones. Sabe mejor qué le cae bien, qué cantidad tolera y en qué momento del día está mejor. Y eso cambia todo, porque cuando hay predictibilidad, desaparece gran parte del miedo a comer. Su intestino deja de sentirse como un enemigo y empieza a convertirse en un cisticana que usted puede entender y acompañar. Hay factores que muchas veces pasan desapercibidos y que, sin embargo, tienen un impacto directo en cómo funciona su intestino día a día. No todo depende de lo que come, también influyen elementos ocultos que forman parte de su estilo de vida y que pueden estar ralentizando su digestión sin que usted lo note. El primero son los medicamentos. Algunos fármacos, especialmente en personas mayores, pueden enlentecer el tránsito intestinal o alterar la microbiota. Suplementos de hierro, ciertos antiácidos, analgésicos fuertes o incluso algunos tratamientos para la presión o el estado de ánimo pueden hacer que el intestino se vuelva más lento. Esto no significa que deba suspenderlos, en absoluto, pero sí es importante entender que pueden formar parte del problema y que, en esos casos, conviene ajustar hábitos como el agua, el movimiento o el horario de las comidas para compensar ese efecto. El segundo factor son los edulcorantes artificiales. Productos sin azúcar que muchas personas consumen pensando que son más saludables, chicles, caramelos, bebidas light o alimentos procesados.
Sustancias como el sorbitol, el manitol o el xilitol pueden fermentar intensamente en el intestino y producir grandes cantidades de gas. Muchas veces el problema no está en la comida principal, sino en esos pequeños detalles diarios que se repiten sin prestar atención. Y el tercer factor, quizá el más poderoso y menos visible, es el estrés. El intestino no es solo un órgano digestivo, también está profundamente conectado con el sistema nervioso. Cuando usted está tenso, preocupado o come con prisa, el intestino se contrae, se vuelve más sensible y funciona peor. El gas duele más, la evacuación se vuelve más difícil y la sensación de hinchazón aumenta. Por eso, muchas personas notan que en días de estrés todo empeora, incluso sin haber cambiado la alimentación. Cuando junta estos tres elementos, medicación, edulcorantes y estrés, empieza a ver el cuadro completo. No se trata solo de comida, se trata de cómo vive, de cómo se mueve, de cómo respira y de cómo su cuerpo reacciona a todo eso. Y aquí está la idea que lo resume todo: tu intestino siente lo que vives. Cuando mejora su entorno, su intestino también mejora. Ahora que entiende lo que realmente está ocurriendo en su cuerpo, no necesita cambiarlo todo de golpe ni buscar soluciones complicadas. De hecho, el mejor paso que puede dar es el más simple: empezar con una sola acción. Un vaso de agua tibia por la mañana, caminar unos minutos después de comer, reducir una porción o masticar más despacio. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo constante. Muchas personas no mejoran porque intentan cambiar todo en un día y se frustran, pero su intestino no necesita perfección, necesita orden, ritmo y repetición. Cada pequeño ajuste que usted mantenga día tras día es una señal para su cuerpo de que puede volver a funcionar mejor. Así que no espere al momento ideal, no espere a sentirse peor para actuar. Empiece hoy, con algo sencillo, algo que realmente pueda sostener. Porque cuando usted cambia pequeños hábitos, su cuerpo responde más de lo que imagina. Y recuerde siempre esta idea porque resume todo lo que hemos visto: tu intestino no está roto, solo necesita orden. A lo largo de todo este contenido, el mensaje más importante es que muchos problemas digestivos no aparecen por una enfermedad grave, sino por pequeños desequilibrios que se repiten cada día. La hinchazón, los gases o el malestar no significan que su cuerpo esté fallando, sino que necesita más orden, ritmo y atención. Entender esto cambia completamente la forma de cuidarse. Uno de los aprendizajes clave es que no se trata solo de lo que come, sino de cómo lo hace. Comer despacio, beber suficiente agua, moverse después de las comidas y respetar horarios puede marcar una gran diferencia. También es importante dejar de buscar soluciones rápidas o agresivas, como detox o laxantes frecuentes, que a largo plazo debilitan el intestino. Otro punto fundamental es escuchar al cuerpo sin miedo. Cada persona es diferente, y lo que funciona para uno puede no funcionar igual para otro. Observar, ajustar y avanzar poco a poco es más efectivo que cambiar todo de golpe. Para las personas mayores, este enfoque es aún más valioso. El cuerpo cambia con los años, pero también puede adaptarse y mejorar con hábitos simples y constantes. Al final, cuidar el intestino no es complicado, es aprender a darle lo que necesita cada día con paciencia y respeto. Si este contenido le ha sido útil, le invito a suscribirse al canal para seguir recibiendo información clara y valiosa que puede marcar una gran diferencia en su salud y bienestar diario.